Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Y hoy nos reunimos de nuevo con nuestro querido amigo Hassan Izquierdo para completar esta primera colaboración que hemos hecho entre los dos canales, su canal y el nuestro, dedicando 3 programas, pero ya digo que la idea es hacer más a lo largo del tiempo, dedicando 3 programas a una cuestión que él trata en su obra escrita, sus libros, que se pueden conseguir por Amazon, que es la cuestión, en este caso, del califato espiritual. Como saben ustedes, Hassan se ha convertido al Islam y es un autor que conoce muy bien la filosofía occidental. Entonces, como hemos tratado en los vídeos anteriores, pero bueno, para el que no los haya visto, le recomendamos que los vea. Y para que ubique a Hassan, pues Hassan lo que hace es trabajar en esa línea, de encontrar paralelismos entre la filosofía alemana, por ejemplo, de un Martin Heidegger, y la obra de Ibn Arabi, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Si en el primer programa hablamos de Ernesto Jiménez Caballero y Julius Evola y esa idea de imperium, de ecúmene, de cristiandad, pues, y en el segundo hicimos ya una inmersión total en los planteamientos metapolíticos que hay detrás de esa cosmovisión. La idea hoy es, según me comentaba ahora Hassan, hacer una suerte de ejercicio más especulativo, más gnóstico, que diríamos, especulativo no en el sentido de metafísica especulativo, ¿no? Sino en el sentido filosófico. ¿Cuál va a ser un poco la obra, me comentabas, Hassan, en la que te vas a basar, la obra Ibn Arabi? Sí, es esta obra que está en editorial Almuzara, Tabdir al-Ilahiyat al-Mamlaka al-Insaniyya, el divino gobierno del reino humano. Está en editorial Almuzara. Ibn Arabi es el primer libro que escribió Ibn Arabi, la primera obra que escribió, y no por ello menos profunda, menos densa. Y la temática que trata en este vídeo es efectivamente la que estamos tratando en estos 3 vídeos. En primer lugar, te agradezco, Guillermo, este espacio que ofreces. Estoy muy congratulado por ello y agradezco toda la labor, no solo por este espacio que me das modestamente, sino también por el trabajo que estás realizando, que muchos te han comparado con Sánchez Dragó. Yo mismo enseguida lo pensé y luego he visto que otros también lo han pensado. Hemos coincidido ahí. O sea, yo mismo lo había visto la semejanza, ¿no? Pero diría que es la reencarnación de Sánchez Dragó, si no fuera porque no creo la reencarnación y porque además creo que tú vas más allá que Sánchez Dragó, y disculpa por esta cosa objetiva que estoy mencionando, ¿eh? Y no lo digo por estar aquí, ¿eh? Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Es curioso el tema de la reencarnación, ¿no? Que obviamente es parte de la doctrina tradicional, pero que yo tampoco compro. Y que además te digo una cosa, a mí si me ofrecieran reencarnarme, yo no querría, ¿eh? O sea, si llega un punto en que te mueres y justo parece que vas a pasar a una suerte de negrura eterna y se ofreciera la posibilidad de una reencarnación, yo querría la inmersión en la negrura, ¿no? Es curioso porque igual para anclarnos a esta rueda matérica, se nos tentaría con la carne, con los placeres, ¿no? Igual el que le guste comer determinada comida, o dirían, no, reencárnate, que podrás volver a disfrutar de estos placeres, ¿no? O sea, habría que resistir, que dirían los gnósticos, ya que estamos con los gnósticos, ¿no? Sería como la maldición, ¿no? Como la novela de Melmoth del Errabundo o el demonio de la lámpara maravillosa, ¿no? De Stevenson. Bueno, aunque lo que vamos a tratar tiene de refilón, tiene algo que ver con el concepto de reencarnación, pero solo de carambola, porque es el imamato espiritual, ¿no? La idea de imamato, califato, divino gobierno. Si anteriormente, en los vídeos anteriores, hemos tratado el concepto de imperio en un sentido, como tú bien decías, metapolítico, exterior en el macrocosmos, de lo que se trata ahora, de lo que trata Ibn Arabi, el tema de su libro, es el tema del gobierno microcósmico en cada ser humano, y no solo en cada ser humano, en cada ente, en cada ser, cuyo gobierno es la diferencia con el gobierno político, el imperio, que los imperios perecen, ¿no? Hemos visto que con Westfalia pues, cae el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ahora el mundo está en una fase de una búsqueda de un nuevo orden mundial, que todo indica que se culminará en 2030, ¿no?
ya veremos cómo, pero estamos en una fase que no hay, está vacante, ¿no? La figura imperial está vacante y de un lado a otro pues esto hay que cristalizar. Pero lo que dice Ibn Arabi es que al margen de esas coyunturas, de esas contingencias, el imperio siempre sigue vigente. ¿Pero qué tipo de imperio? Como tú bien dices, el califato espiritual. Aunque los imperios y califatos desaparezcan, históricos, contingentes, el mundo no podría subsistir sin el gobierno de lo que es lo que llaman las diversas tradiciones kutub, polo, en árabe, y que esta concepción polar del gobierno del cosmos, del universo, está en el hinduismo también. Ahora no recuerdo el concepto exacto del gobernador mundial, el hombre universal, que no mucho, no tengo la punta de lengua, pero no recuerdo. Es como Charavaria o algo así, no lo recuerdo. Pero en todas las tradiciones, en el taoísmo también está el hombre universal, curiosamente, el mismo concepto que Al-Insan al-Kamil en árabe, que populariza Ibn Arabi, que luego hay un famoso libro, Al-Insan al-Kamil, de su posterior descendiente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de Abdelkarim Jilani, que es Abdelkarim Jili, en su libro Al-Insan al-Kamil, el hombre universal, que es posterior a Ibn Arabi, ¿no? Pero está dentro de esta escuela akbariana que ha sido tan fecunda, porque es el centro expositivo del sufismo, Ibn Arabi, que era andalusí, descendiente por parte de padre de un linaje árabe del Yemen, de un famoso poeta árabe de Arabia, pero originario de Hadramut, del Yemen, al-Hatimi, por eso lo lleva como sobrenombre, Ibn Arabi al-Hatimi, y su madre era bereber, era del norte de África, la ciudad de Temslem, que es una ciudad muy vinculada a la santidad. Por cierto, curiosamente, en esa ciudad vivía el amante de la madre, Mirna al-Safa, que es la mujer domne judía que conoció Miguel de Serrano en su viaje a la India, que cuenta en La serpiente del paraíso. Eso es otro dato curioso que viene a propósito de esta ciudad. Pero es una ciudad muy vinculada. Abu Madian, el famoso sufí, está enterrado allí, que fue el jeque, el maestro espiritual de Ibn Arabi, al que no conoció en persona nunca, pero ejercía de su maestro espiritual. Fue el maestro espiritual de Shadili, que funda la Tarika Shadiliya. O sea, sí que lo conoció en persona, tenían el mismo sheikh. A lo largo de su vida, Ibn Arabi tuvo bastantes jeques espirituales, uno de ellos el polo de su época, que era un tunecino, ¿no? Abu Madian, por supuesto, también fue polo, y obviamente Ibn Arabi. Y nos cuenta una historia muy curiosa que en el Futuhat al-Makkiyah, estando en Fez, se encuentra con un ser, un espíritu, que le dice que él es el espíritu del Hatam al-Awliya, del sello de la santidad, y del Mehdi. El Mehdi es la figura escatológica descendiente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ha de aparecer en el fin de los tiempos, antes de que venga el Dajjal, el anticristo. Y bueno, hay una serie de señales, una de ellas, según Ibn Arabi, que aparece por Fez, por la ciudad santa sagrada de Fez. Y bueno, esto es una pequeña introducción, ¿no? Pero el tema de este libro, El divino gobierno del reino humano, es el del califato espiritual. Es decir, que hay un gobierno presente siempre. Hay un hadith que dice que el ser humano ha sido creado, y esto resuena en la Biblia también, ¿no? Pero es un hadith. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y Ibn Arabi, al principio de este libro, habla de cómo Dios crea al hombre de una manera mixta, formada por espíritu, ruh en árabe, y por su alma, el nafs, el ego, la psique, además del cuerpo, ¿no? El ego sería pues el intermedio, ¿no? Mientras que el ego es cambiante, múltiple, proclive al bien y al mal. El ruh es universal. Todos hemos sido creados de un único ruh, dice en el Corán. El ruh es universal, es el núcleo de nuestro ser, mientras que el alma, el ego, el nafs, es lo peculiar de cada uno, ¿no? Cita Ibn Arabi un ayat del Sura Baqara, la vaca, en el Corán, donde dice: mirad, vuestro Señor dijo a los ángeles, crearé un representante. Representante es la traducción española de la palabra jalifa en la tierra.
Jalifa fil art, un califa en la tierra, un jalifa fil art, un califa en la tierra. Y un califa en árabe significa heredero, sucesor, representante. Pero heredero, sucesor, representante, ¿de quién? Efectivamente, del Ruh y de Alá, de Dios. El ser humano es el jalifa. Esto independientemente de lo que hemos hablado de califatos políticos exotéricos. Aquí estamos hablando únicamente de califato esotérico. Dicen los sufíes, y esto está en otras tradiciones, por supuesto, que si desapareciera esta entidad que sostiene el universo entero, que es el califato espiritual, el califa de Dios en la tierra, el cosmos entero desaparecería. Esto también lo dice Ibn Arabi en el Fusul al-Hikam, que es su ópera prima, Los engarzas de la sabiduría, así como Futuhat al-Makkiyah es un compendio monumental de ciencias ocultas, asrar, comentarios y toda clase de ciencias islámicas, astrología, alquimia, etc. El Fusul al-Hikam es una obra filosófica donde condensa toda la doctrina filosófica y metafísica del sufismo y de la filosofía que va adherida al sufismo o la filosofía que intenta explicar de manera humana sin poder traspasar cierto límite. Dice Ibn Arabi que hasta aquí es donde más se puede decir sobre el tema. O sea, él sería el hatam del pensamiento filosófico y no como Averroes, que se dice normalmente que Averroes es el sello de la falsafa, el sello de la filosofía árabe. Lo es Ibn Arabi. A propósito de Ibn Rushd, Averroes, hay una anécdota muy curiosa que, muy conocida, por cierto, Enrique Corbén en su biografía, en su estudio monográfico sobre Ibn Arabi, la imaginación creadora, nos la relata, nos la cuenta, pero es muy conocida. Por cierto, está en Almuzara también, en español, recientemente editado. Sí, Almuzara tiene una serie de libros muy interesantes, muchos de temática andalusí, islámica y también de temática tradicional. Creo que también ha editado el ensayo de Donoso Cortés, aunque yo lo tengo en la editorial de Biblioteca Nueva, más antigua, pero creo que por cierto, hablando de Donoso Cortés, pues un dato aquí curioso, pero Donoso Cortés no viene muy al caso, pero bueno, ya que lo mencionamos, Donoso Cortés fue ministro de Isabel II, con Isabel II y consejero de Isabel II, consejero áulico, ¿no? Y en ese, el otro que era el ministro de ese gobierno era Ramón de Santillán. Ramón de Santillán era el que había sido el lugarteniente del cura Merino en Lerma, en la lucha contra el francés, el cura de Villoviado, el cura Merino, y él era su segundo, ¿no? De los usares de Castilla y Lerma. Este Ramón de Santillán es antepasado mío, es antepasado. Y lo curioso es, yo en mi libro, por eso lo digo porque en mi libro, El sufismo metafísico y occidente, tengo un capítulo que yo lo llamo el vértice lermeño. ¿Por qué el vértice lermeño? Me vino, también es una rememoración del ciclo hermético de Serrano, pero ¿por qué el vértice lermeño? Porque Donoso Cortés se encuentra entre dos lermeños. Un lermeño es Ramón de Santillán y otro lermeño es su íntimo amigo, uno compañero ministerial y el otro íntimo amigo que era José Zorrilla. José Zorrilla y Moral no es que fuera de Lerma, era de Valladolid, pero su juventud la pasó en Lerma. Su juventud la pasó en Lerma y de hecho hay un monumento en Lerma a Zorrilla y dicen que el don Juan Tenorio se inspira en un personaje de sus andanzas juveniles en Lerma. Ahí se inspira para hacer el personaje de don Juan Tenorio. Bueno, es una anécdota curiosa. Sí, Almuzara ha publicado cosas muy interesantes. Disculpen por haberme ido por esta tangente. No, hombre, aquí todo lo que sea Donoso Cortés siempre es bienvenido. O aledaños. Además que el otro día hablamos mucho de literatura española del siglo XX y está bien ahí hacer un añadido de literatura española del XIX también. Perfecto. Y bueno, cita otro aya del Corán, Ibn Arabi, en este capítulo 1 de Tabdir al-Ilahiyya. Te preguntarán acerca de tu alma. Di, el espíritu procede del ámbito del mandato de mi Señor. El Ruh procede del mandato Amer de Allah, el Señor Rab. Es decir, el espíritu viene directamente de la orden de Dios, del Señor. El Señor Rab, que aquí tiene un significado más específico que Allah y lo que engloba todo es el Wujud, como dice Norabi, el ser. Allah se refiere a la esencia y Rab, el Señor, el señorío, en cambio, se refiere a la propia relación que se establece entre un servidor y su propio Señor al que adora.
O sea, el misterio, lo que llama el famoso sufix, el espíritu, es realmente cuando decimos que el ser humano, Adam, el ser humano es el califa de Allah, se refiere al ruh, a la esencia del ser humano, no al ser humano como tal, sino a la dimensión espiritual del ser humano. Y le enseñó a Adán la naturaleza de todas las cosas, dice en el Sura Báqara, Aleya 31, le enseñó a Adán el nombre, la naturaleza de todas las cosas, los nombres de todas las cosas. Esto también está en la Biblia, por cierto. Y desafía a los ángeles si sois capaces de saber el nombre de cada cosa, así como Adán. No, porque ellos no tienen ese conocimiento, no llegan al conocimiento de cada cosa y de la esencia del nombre supremo, al Ismu Adán de Dios. El nombre supremo de Dios, también se encuentra estas concepciones en la Cábala y en la Biblia, el nombre supremo de Dios lo desconocen. Y le responden los ángeles a Dios en Sura Báqara, Aleya 32, gloria a ti, de conocimiento no tenemos más que el que tú nos has enseñado. Iblis se rebela contra esto. Aquí empieza la rebelión contra el califato espiritual, porque Iblis, es decir, Lucifer, Satanás, él dice que ha sido creado de fuego. Nar, y como alguien creado de fuego, porque Alá le ordena que a los ángeles, y que luego los ángeles caídos serían los demonios, les ordena que adoren, se prosternen, hagan suyud ante Adán, ante el califa. El símbolo de la Kaaba es un símbolo de ese califato espiritual. Por eso el Salat coge como Qibla la Kaaba. Pero Iblis dice que no, cómo él va a arrodillarse ante un ser que ha sido creado de barro. Curioso, va a jugar Ibn Arabi con el concepto de Nar, fuego, en su libro, y el concepto de Nur, que en árabe prácticamente se escriben igual. Nar es fuego, Nur es luz. Nar y Nur. Luego, en el capítulo central de este libro, que es donde Dios mediante nos centraremos, capítulo 4, es ahí donde se establece esta lucha por el gobierno del centro del cosmos, que es el ser humano, donde está en juego la batalla, mucho más que geopolítica, que metapolítica, la batalla escatológica del fin del mundo de cada uno de nosotros, que es en su día de juicio particular entre las dos almas que pelean en una guerra hasta que, si Dios quiere, ahí se establece una paz, y explicará cómo eso puede ser posible en ese capítulo 4. Esto era para introducir el significado de lo que es el califato espiritual, el espíritu. Está muy bien tener esa panorámica escatológica, ¿no? En cierto sentido, y aquí nos dejamos de monsergas, de pequeña política, y vamos a la metapolítica, que es escatológica, ¿no? Lo digo porque se suele dejar fuera Ibn Arabi entre los grandes autores de, no sé si llamarlo teoría política o de teología política españoles, y en cierto sentido está ahí, ¿no? O sea, ya que vamos a hablar de hispanidad, pues habría que hablar también de un concepto político de lo que debe ser un imperio, ¿no? Que sería esta cuestión, ¿no? Que llevamos tratando en todos estos programas y que ahora acabas de explicar también de nuevo, ¿no? Así es, Guillermo. Y precisamente en este capítulo 4 se establece ya la pasarela entre los dos ámbitos del califato, el espiritual y el político o exotérico. Con total nitidez se va a ver el trasvase, cómo están conectados, ¿no? De hecho, lo que rige, lo que impera ahora no es más que la transposición visible del gobierno esotérico, del gobierno del batin, del oculto. El dahir es su otra cara del espejo, ¿no? El batin y el dahir, el exterior y el interior. Y esto se verá con lo que leeremos. Y bueno, decías que Ibn Arabi debería ser considerado entre los grandes autores hispánicos en temas de teología política, ¿no? Como Alonso Cortés. Pero yo aún diría más, si me permites. Para mí Ibn Arabi es, antes lo mencionaba, el cierre de la filosofía, o sea, el gran filósofo. Aquello que decíamos del ser composición en el otro vídeo que se encuentra en Kant, esto se encuentra en Ibn Arabi. Él creo que es el primero en formularlo como tal. Aquella carta que te comentaba que le escribía Hölderlin a Hegel cuestionándole la posibilidad del absoluto, se encuentra también en Ibn Arabi, en Fusul al-Hikam, en su capítulo sobre Ismail alayhi salam.
las reflexiones heideggerianas sobre el Wujud, la copertenencia ontológica, el Dasein como pastor del ser, se encuentran en Ibn Arabi con total nitidez. Todas estas cuestiones filosóficas están en Ibn Arabi. Es el gran filósofo, el gran metapolítico, el gran esotérico. Para mí es el mayor pensador de todos los tiempos, y no digo por ser sufí ni por ser musulmán, es algo objetivo. René Guénon así lo reconocía, y la escuela guénoniana, Gilles o Claude Attas y toda esta estela de guénonianos franceses también así lo reconocen. Que ante Ibn Arabi estamos ante el mayor monumento intelectual que ha dado la humanidad, lo cual no quiere decir que haya gnósticos tapados que sean superiores a él, pero en el terreno de lo que es la exposición de todas estas doctrinas, él ha sido el elegido, el misionado por Dios para transmitir y que quede hasta la posteridad la naturaleza de las doctrinas de la tradición primordial, lo que podemos llamar el Islam eterno, Din al-Hanafiyya, realidad muhammadiana, Hakikat al-Muhammadi, Hak al-Hakai, realidades, lo llama Ibn Arabi, tradición primordial en definitiva, y es un auténtico monumento. Fíjate que las Futuhat todavía no se han traducido al completo a una lengua europea. Lo está haciendo ahora un autor inglés que forma parte del proyecto de la Sociedad Ibn Arabi. Ya lleva adelantado bastante, y el Fusra Hikam sí que está traducido. Así que el primero que lo tradujo al español es un íntimo amigo de un amigo mío, de Jihad Sarsúa, este amigo suyo que es profesor de Universidad de Melilla, Muhammad Abderrahman Manan, fue el primero en traducirlo al español. Después han hecho otras traducciones. No he podido conseguir la traducción de Muhammad Abderrahman Manan. Sí que he leído las otras y son bastante malas, ¿no? Como la de Guijarro, Andrés Guijarro, a pesar de ser filólogo arabista, es una traducción muy mala, porque traducir a Ibn Arabi es muy complejo. Hay que saber de filosofía, hay que saber de sufismo, y hay muchas sutilezas. No se puede traducir todo por ser y lavarte las manos, ¿no? Hay diversas modalidades, la Jan Zabiza, Wujud, Mawjud. Por cierto, la distinción heideggeriana y escolástica entre ente y ser es el Wujud, el ser, el Wujud mutlaq, el ser absoluto, y los entes Mawjudat, los entes. Se encuentra también en Ibn Arabi, por supuesto. Claro, esto puede ser hasta que uno no... Invito a la gente que nos está escuchando a que descubra la obra de Ibn Arabi por sí mismo, porque a fin de cuentas, que lo diga yo, pues esto pues, se lo lleva al viento, ¿no? Tiene que comprobarlo él por sí mismo para que vea que si en efecto esto es así o estoy exagerando, de que con Ibn Arabi estamos ante una grandeza de semejante calado, ¿no? Y recomiendas empezar por esta obra, ¿no? O sea, ¿tú crees que es una buena puerta de entrada la que has traído ya a colación? Sí, porque es sencilla, sencilla dentro de lo que cabe, dentro de la complejidad de este autor. Es la primera que él escribió. Un discípulo suyo le pidió, le sugirió que escribiera una obra sobre cuestiones políticas, tan de actualidad ahora, de metapolítica. Él quería responder, le dijo: ¿eres capaz de escribir un libro superior a Sir al-Asrar, El secreto de los secretos?, que era una falsa obra atribuida a Aristóteles, pero que el autor, un apócrifo, que no era Aristóteles el autor, sino otro autor helenístico. La creencia es que la figura de Alejandro Magno, hay dudas de quién es el personaje que aparece en el Corán como Dulcarnain. Algunos, Ibn Arabi creía que era Alejandro Magno, que era Alejandro Magno era el alumno de Aristóteles. Y esta tradición espuria, pues le atribuye esta obra a Aristóteles dedicada a Alejandro Magno, pero no era él el autor. Ibn Arabi escribe a propuesta de su discípulo Murid esta obra sobre política, pero en lugar de irse por cuestiones políticas, nos sorprende yéndose por cuestiones espirituales, demostrando lo que ya dijera Bonal, de que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica, ¿no? Y en este capítulo 4 se ve la conexión, va a sonar muy actual. Si uno examina los signos de los tiempos que parece que se están cumpliendo en el mundo actual, todos estos acontecimientos, uno se pregunta cuál es su origen, por qué ocurre. Ibn Arabi lo explica desde el esoterismo, ¿no? Lo explica desde el esoterismo,
y tendremos que recurrir al simbolismo para poder explicarlo. Y sí, recomendaría empezar por esta obra, y sin duda la obra monumental de Ibn Arabi es la del Fusul al-Hikam, los engarzas de la sabiduría, y yo recomendaría mi libro Sufismo Metafísico Occidente, donde se resume esa obra, se comenta, y me atrevería a decir que es la primera vez que se comenta esa obra en Occidente sin apelar a la ontología. O sea, que hasta los orientalistas más reputados incurrían en esa tendencia de ontologizar a Ibn Arabi, cuando queda claro, pero sería algo desarrollar ahora, que no hay tal cosa como ontología en Ibn Arabi, pero no entraremos en eso quizá en otra ocasión, pero sería el cometido de hoy es algo mucho más ligero, que es comentar el significado del califato espiritual. Lo que dice Ibn Arabi, aquí en este capítulo 4, que se titula Las causas del conflicto entre el Aql, la razón, y el Nafs, el ego, que ordena el mal. Esto Ibn Arabi lo saca directamente del Corán, en el Sura Fajr, el alba. En el Corán se dispone tres tipos de alma, lo cual recuerda mucho, por supuesto, a los tres gunas, ¿no?, del hinduismo, ¿no? Los tres gunas del hinduismo. Es idéntico, ¿no?, prácticamente. Estos tres tipos de almas son el alma que ordena el mal, el alma que prescribe el bien, o el ego que prescribe el bien y que reprocha y que hace una reprobación del alma que hace el mal. Y el tercer tipo de alma es el alma sosegada, al nafs mutaima en árabe. De este alma sosegada habla al final del capítulo en árabe, de su significado, y tiene que ver precisamente con lo que decíamos antes del espíritu. El alma sosegada es aquella que ha sido fecundada por los rayos del espíritu, podríamos decir. Ha recibido la fecundada, pero vamos a ver que esto es inesperado, ¿no? Siempre Ibn Arabi su estrategia es así. Su estilo es que se va por donde menos te lo esperabas, ¿no? Se va por donde menos te lo esperabas, y no hay su respuesta nunca es un sí y no rotundos, sino un sí y no ambivalentes, ambos. Sí, no. Esto solo se ve con el procesionismo. Hay un conflicto, Ibn Arabi va a hablar de esto, un conflicto interno en nuestro microcosmos entre un alma que ordena el bien y un alma que ordena el mal. Para Ibn Arabi, el ejemplo que él aquí toma es la ley divina, ¿no? La ley divina que prescribe una serie de cosas, en la última de las revelaciones, la ley islámica, y para Ibn Arabi hay un sura del Corán que se llama la prueba clara. Esta revelación divide a la humanidad en dos, ¿no? O sea, se convierte en una prueba para los hombres. Es muy interesante la interpretación que va a hacer de todo esto Ibn Arabi, que no es la esperada, no es la común, no es la que haría el creyente exotérico, no es tampoco la que haría un no musulmán desde fuera, obviamente. Es una interpretación que viene de otras latitudes, muy extraña, pero verdadera. Hay que decir, ante todo, que Ibn Arabi tiene el consenso, el isma, y hay un hadith que dice que el consenso de la umma prevalecerá hasta el día del juicio, a pesar de que hay que decirlo, grupos de mamporreros, de ignorantes, de pendencieros, salafistas y toda esa basura, porque hay que decirlo tal y como son. Algunos hay que diferenciar aquí, son buena gente, ignorantes, gente ignorante, gente que se deja engañar por los medios, ¿no?, como sucede aquí en Occidente con otras cuestiones equivalentes o análogas, lo que comentabas antes, por cierto, antes de la grabación, ¿no? Gente estrecha de miras, aquí también sucede. Sí, gente, yo ponía el ejemplo de gente que coge 3 datos de Mahoma, de la vida de Mahoma, así al azar, y bueno, es que cómo vas a comparar a Mahoma con Jesús si Mahoma hizo esto. Bueno, usted, de verdad, usted es una autoridad como para venir aquí a hablar de la vida de Mahoma. ¿Qué ha leído de Mahoma? ¿El libro de algún mamporrero, como dices,
liberal que ha escrito, pues hombre, es que obviamente eso lo ha hecho para difamar, ¿no? O sea, yo no digo ni que esté defendiendo ni una cosa ni otra, pero seamos serios, ¿no? O sea, ante todo, con un poquito de seriedad, ¿no? Que ahora todo el mundo es experto en Islam. Geoestrategos expertos en Islam por doquier. Sí, así es, Guillermo. Además, Occidente no está juzgando siempre desde su óptica viciada por múltiples modernismos que tú no dejas de denunciar en tu canal, ¿no? Uno de ellos, que no se habla mucho de esto, es, Guénon lo comentaba, ¿no? Es este moralismo, el vicio del moralismo, el vicio del puritanismo. Nos hemos convertido, Occidente, en una sociedad calvinista, cada vez más puritana, cada vez más puritana, y paradójicamente, ¿no? Paradójicamente siendo la época del aquelarre en el que estamos, siendo esta Sodoma y Gomorra en la que estamos, sin embargo, es al mismo tiempo muy puritana, no deja de ser paradójico, ¿no? Esperpéntico. Y claro, muchas cuestiones desde este puritanismo occidental, moralista, hay una hipertrofia de moralismo, ¿no? En todos los aspectos. Y es paradójico, ¿no? Porque somos la sociedad más insensible que ha existido, que es capaz de ver genocidios televisados o asesinatos políticos a sangre fría que son aplaudidos por unos e instrumentalizados por otros, como lo que Kirk, por ejemplo. Y sin embargo, al mismo tiempo, esta sociedad tan envilecida luego es sumamente quisquillosa, sumamente moralista, y claro, desde ese moralismo, que claro, ya el cristianismo que hereda Occidente, que no es el de Cristo, sino que desde el Concilio de Nicea hay una serie de improvisaciones, de ayornamientos, ¿no? El triteísmo, se cambia la teología, se persigue a los arrianos, se pasa aún con una concepción de la Trinidad que no estaban los primeros cristianos, que los primeros cristianos no consideraban que Cristo fuera Dios. Bueno, se han hecho muchas investigaciones teológicas al respecto. Concilio de Nicea ya se oficializa eso, con perdón, para los católicos que estén escuchando, no quiero aquí ofender, no, estamos hablando en un plano teórico, respeto todas las opiniones, que cada uno piense como piense. Yo le agradezco a Guillermo este espacio, que no lo tomen como un ataque al catolicismo, ni mucho menos. Esto es una cuestión que hay un debate dogmático teológico, pero por favor, el hecho de que nos hagan creer que un ser humano particular es Dios absoluto, exclusivamente Él, apaga y vámonos. Bueno, lo llamaba Pablo el escándalo, ¿no? Somos el escándalo de judíos y griegos. Bueno, escándalo es una manera de denominar algo que no se sostiene, ¿eh? Esto pues se ha ido elaborando, esta teología, teología necesaria porque, por razones políticas, que se acomodaba mejor a los intereses del Imperio Romano. Eso sería otra cuestión. Y se fue aparcando y persiguiendo al cristianismo primitivo, de los judeocristianos primitivos, de los arrianos también, que eran los que estaban en España, por cierto, los seguidores de Prisciliano. De todo esto habla muy bien, por cierto, Sánchez Dragó, Garboris y Avidis, ¿no? De este primer cristianismo que había en España antes de su conversión al catolicismo. Bueno, y esto, lo del puritanismo ya viene de esta raíz, de este cristianismo filtrado por todos estos concilios y demás, por la Iglesia. Viene este puritanismo y ahora tenemos, claro, un puritanismo que en todos los campos, ¿no? En todos los campos, el animalismo, puritanismo en cuestiones sexuales también, puritanismo en cuestiones bélicas, este puritanismo moral, quisquilloso, se ha apoderado de este sentimentalismo hipócrita y farisaico, se ha apoderado de la conciencia occidental, ¿no? Y además es hipócrita, sumamente hipócrita, porque lo son a tiempo parcial, son puritanos a tiempo parcial y cuando les interesa, ¿no? Pero bueno, el que quiera
darse por aludido, que se dé, y el que no, no. No, y luego también dentro de esta visión distorsionada del Islam está querer extender ese epíteto al Islam, ¿no? Es que, bueno, lea usted a Omar Khayyam, o sea, lea usted a Omar Khayyam donde no hay un poema donde no aparezca, por ejemplo, el vino, ¿no? Quiero decir que eso es dionisiaco, en cierto sentido también, obviamente no es exactamente la misma visión dionisiaca que tenía un griego, pero es dentro de lo que es la cosmovisión monoteísta de cada una de las religiones, no hay nada comparable a la poesía de Omar Khayyam, ni siquiera Juan de la Cruz, que tenga esa voluptuosidad y ese aspecto dionisiaco, ¿no? Creo yo. Exactamente, Guillermo. Hay el canónico poema árabe es Alhamriya, del sufí Ibn al-Farid, que Alhamriya significa el vino. Es uno de los sufíes más celebrados, era egipcio, descendiente del profeta Muhammad, por cierto, Sharif. El otro gran poema es el del mismo Ibn Arabi, su diván, y el Torjoman al-Aswaq, el intérprete de los deseos, ¿no? Está traducido al español, por cierto. Sí, todo este género poético, árabe islámico era denominado poesía báquica. Poesía báquica, poesía del vino. Se refieren al vino espiritual, pero no es casual. Toda esta imaginería dionisíaca, como tú bien has dicho, las bacanales, el simbolismo de la mujer en Torjoman al-Aswaq, en el intérprete de los deseos de Ibn Arabi, muy voluptuoso, evidentemente, simbólico, el vino y muchísimos ejemplos más. Incluso en Rumi, en el gran poeta persa Rumi, incluso referencias de aspecto paganizante, pero todo ello dentro de un simbolismo que desde la óptica del sufismo, este simbolismo, este juego con este tipo de realidades, no hay que tenerlo ni como mera metáfora literaria, únicamente, no es solo un juego, no es una metáfora literaria, tampoco el otro extremo, tampoco es que hayan, como algunos creen, algunos comentaristas muy despistados y malintencionados, creen que se está restaurando aquí el paganismo. No se trata de eso, ni mucho menos. Eso sería, si eso fuera una óptica exotérica de esta cuestión, todo este dionisismo, este espíritu báquico, es esotérico. No es una restauración exotérica del paganismo, tampoco es un juego metafórico literario. Hay una verdad de fondo ahí que se pone en juego y que solo desde el sufismo se puede entender. Por eso los sufíes advierten a los exotéricos de que no juzguen esto desde su desconocimiento. No se atrevan a juzgar, y el propio jurisconsulto Imam Malik, que es el mayor de los ulema que han existido, decía que a lo que no sepas no lo juzgues. Aquello de lo que no sepas no juzgues, ¿no? Y esto es lo que advierten los sufíes, incluso llegan a advertir más. Abdelkarim Jili, en su libro Anisán al-Kamil, dice: aquel que cuestione lo que digo, que se proteja del infierno y de la ira de Dios. Es decir, están ya advirtiendo de cosas mayores al que meramente se ponga a cuestionar. Los sufíes son amigos de Dios. Allah en el Corán dice: ha declarado la guerra a los awliya Allah. Dios ha declarado la guerra a los amigos de Dios. Son representantes vivos de Dios en la tierra. Son los aktab, los polos sobre los que se sostiene la realidad. Son los arifín, los conocedores. El desafío a estos seres, a su barca, es una blasfemia. Por eso el salafismo y estas herejías, algunos decíamos con buena intención, porque hay gente ignorante, el exoterismo siempre tiene la tendencia a incurrir en eso de manera natural y no pasa nada porque esa es su tendencia natural, es lo exotérico. El problema es cuando esto se convierte en un movimiento ya político de derribo, de destrucción, bolchevique prácticamente, todo su proceder, su carácter, movimiento bolchevique, que es el salafismo, que declara la guerra rebelde, subversiva a la autoridad espiritual, al califato espiritual esotérico, derribando mausoleos, derribando tumbas de auliyá, quemando libros. Han quemado la biblioteca de Tombuctú en Mali,
la biblioteca sufí de Tombuctú. Se han perdido ya para la historia libros irrecuperables, libros esotéricos irrecuperables. Han quemado, han destruido mausoleos. Es una desgracia, ¿no?, lo que está sucediendo. El mausoleo de Ibn Arabi se encuentra en Damasco, y ahora en Damasco tenemos a un sujeto, que me reservo decir su nombre, que es el que está gobernando ahí. Este sujeto está gobernando en Damasco, que es la patria donde murió Ibn Arabi, donde está su tumba, donde los sufíes van a buscar la wasila, la mediación, la intercesión. La intercesión no es, como creen los salafistas, una superchería, ni una idolatría, ni nada por el estilo. El que busca la intercesión busca algo que está prescrito en los hadices, prescrito en el Corán, prescrito en Islam, que es la baraka, el tabarruk, la bendición a través de esta intermediación que pides a Allah a través de un amigo de Allah, que Allah te ayude y conceda tu súplica. Esto es el tawasul, el concepto de tawasul. Los salafistas odian esto y también. Y espero no sucederá, porque Dios lo protege, que no intenten destruir la tumba de Ibn Arabi, que ya lo han hecho en otras ocasiones. Esto no es un mal para ellos, porque los arifín van a la otra vida sin juicio, directamente al paraíso, a lo más alto del paraíso, sin juicio, y aunque no hayan tenido el lavado ritual que tienen los difuntos, no lo necesitan. En este caso son como los mártires. Su entrada en el paraíso es por la puerta grande y directa. A ellos, por lo tanto, no le afecta lo más mínimo que destruyan sus huesos, aparte de que son incorruptibles en un sentido espiritual. Pero efectivamente, al que le afecta esa humanidad, de verse privada de esos soportes de baraka, de esos soportes del espíritu, del califato espiritual. Esta auténtica basura que es, no digo las personas, todos los respetos, excepto a este sujeto que gobierna en Siria, las personas individuales que son ignorantes, se ven arrastrados por la propaganda, por su ignorancia. No me meto ahí, que Allah juzgue a cada uno. Pero la ideología, el movimiento como tal, la ideología es una auténtica basura. Hay matices, hay grados, ¿no? Hay líneas más moderadas, pero hablo en general, ¿no? Creada por Occidente, pero no todo es balones fuera de culpa al Occidente. Occidente, al fin y al cabo, es el instrumento que Dios envía a los países musulmanes para castigarnos a nosotros los musulmanes y a los países musulmanes. ¿Por qué? Por haber olvidado todas estas concepciones sufíes, todo este respeto, este mahabba al profeta sallam, y al esoterismo islámico, al sufismo. Cuando un país islámico se aparta de esto, Allah le envía a través de sus enemigos estas dawa, maldiciones, que son el salafismo, estas herejías anti-espirituales, anti-esotéricas, que Occidente es un mero instrumento, vehículo del castigo divino. Esa es la realidad. Solo hay que ver los países donde se rompe la conexión con el sufismo, acaban despedazados, destruidos. Y eso es lo que hemos visto en Siria y en infinidad de países islámicos. En Siria, pues han conseguido lo que ellos han buscado. Esos salafistas, apoyados por Occidente, esos rebeldes, Siria pues va a acabar, y como ha acabado, refugiados por todas partes, en la miseria más absoluta. Todo castigo, en realidad, es pequeño para lo que merecen los que rompen la cadena espiritual. Puede sonar crudo esto, a Occidente, desde el punto de vista occidental, pueden pensar que soy un gurú, un charlatán, o como quieran llamarlo, ¿no? O alguien que está hablando de, no sé, un raticulín, por hablar de estas cuestiones, ¿no? Que investiguen. Yo siempre digo que cuando uno no sepa algo, que lo compruebe él mismo. En lugar de juzgar, que comprueben por sí solos, que hagan la investigación, el arduo trabajo de comprobar y estudiar, que no se queden nunca con lo que otros le dicen, que comprueben ellos por sí mismos si es verdad o no. Nada más. Sí, además, como hay intención de que vuelvas por el canal, yo en todos estos programas que hemos grabado se pueden recoger lo que la gente
entienda que es de interés, yo me pasaré por ahí antes de la próxima intervención tuya en el canal y haré un filtrado, obviamente, haré un filtrado si alguien comenta una estupidez o pues obviamente lo devolveré a la basura a la que pertenecen ese tipo de comentarios, pero si alguien plantea algo de interés, pues yo te lo transmitiré a ti, es decir, que en ese sentido es lo bueno de cuando alguien viene de manera continuada al canal, que se puede un poco hacer un monográfico de ver qué opina determinado invitado y entrar en su forma de pensar. El que no quiera porque está en su compartimento estanco y no quiere salir de ahí porque está calentito en el establo, pues perfecto, que siga pensando del Islam, lo que cierta parte de Occidente, que obviamente es el que está detrás de unos atentados muy concretos, que el principal beneficiado son los poderes de Occidente, pues quiere que pensemos los occidentales del Islam, al mismo tiempo que nos llenan la península de un tipo de población que no es musulmana. O sea, es decir, aquí también a veces se confunde una etnia con una religión, ¿no? Es decir, porque tú, por ejemplo, no eres de etnia árabe, pero eres musulmán, y sin embargo hay muchas personas que sí son de procedencia árabe, que no son en absoluto musulmanas, y porque tienen unas costumbres que son las propias del occidente más perverso, es decir, el tipo de música que escuchan, el consumo de drogas, la visión materialista, demás, eso no es propio de la cosmovisión islámica, ¿no? Creo que ese también es parte del problema. No sé qué opinarás tú, que sabes mucho más que yo del tema. Sí, claro, evidentemente la apostasía existe. Hay gente, kafara, ¿no? Se dice en árabe, hay gente que deja el Islam. No, eso yo no lo voy a cuantificar, si son muchos, si son pocos, eso solo Dios lo sabe. Pero al margen de algo tan íntimo como la apostasía, el takfir, que eso solo, que eso hay que ir con mucho cuidado y que no, un musulmán no puede pronunciar takfir de otro musulmán hasta no tener una prueba indubitable, semejante a lo que decíamos el otro día sobre los castigos de la Sharia, ¿no? Pero al margen de entrar en eso, que eso no nos compete, sí que es cierto que su forma de vida de muchos musulmanes no es islámica, eso es indudable. Su forma de vida de muchos musulmanes no es islámica, ya no solo por lo que decíamos de esa oposición al sufismo, sino por lo que tú comentas, ¿no? Y aquí se mezcla todo, claro, se mezcla esta aversión, se mezcla el chauvinismo con el racismo, luego estos les cargan de razones también a los otros, les cargan de razones con su comportamiento y todo se va retroalimentando y es donde las élites quieren que estemos, ¿no? En ese punto. Sí, claro, el Islam es juzgado, si uno quita la ecuación raza, o como quieras llamarlo, o la ecuación cultura, lo despeja de la ecuación, juzgar al Islam es de una manera más ecuánime, es mucho más sencillo, ¿no? Cierto que siempre ha habido resistencias, culturales. Piensa que los que más se opusieron al Islam en sus inicios eran las tribus árabes paganas, y se oponían porque precisamente por lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que venía bien esa introducción, por esa concepción universal del espíritu, por esa concepción universal del espíritu. Para ellos se oponen porque eso rompe su esquema social, cultural, de unas tribus, de unos estamentos, de unos dioses a los que estas tribus adoraban, de unos jefes de tribu, de unos señores de la guerra. Claro, el espíritu se manifiesta en toda criatura. Se puede manifestar en un esclavo negro etíope que estuviera a cargo de estas tribus. Y para un beduino árabe, que aparece en el Corán la crítica a estos beduinos, ¿no? Que para un beduino árabe hay una anécdota en el Sura de la Caverna, que uno de estos líderes tribales le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: entraré al Islam y rezaré contigo con una condición, que los extranjeros y los esclavos y los no árabes, los ayam, los no árabes, eran muy tribales, muy racistas, no entren en la mezquita con nosotros. O sea, ni los pobres, ni los esclavos, ni los extranjeros, ni los no árabes. Entonces descendió un ayat de Alá en el Corán que dice: no hagas caso de aquellos que siguen su pasión
no hagas caso de aquellos que siguen su pasión y no dejes de mirar, más o menos así, lo digo así a buena pluma de memoria, no dejes de mirar a aquellos que recuerdan mucho a Allah. Esto es clave también porque aquí hay un significado esotérico que cuando uno hace el dhikr con más baja, el tasbih, el rosario, su foco es la mirada del Ruh, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el Ruh se identifica con la realidad muhammadiana universal esotérica. Hay un hadith que dice que la profecía existía antes de que Adán estuviera en el barro, antes de que el profeta Adán estuviera en el barro, ya existía yo como entidad universal, espiritual, la realidad muhammadiana. Tal y como entiende Ibn Arabi y el sufismo, la realidad muhammadiana es a lo mismo a lo que se refiere Guénon y otras tradiciones con tradición primordial, con ciertos matices de que Ibn Arabi y el sufismo rechaza la idea de perennialismo, pero sí que acepta la idea de tradición primordial. Eso sería otra cuestión, otras temáticas. Rechaza la idea de perennialismo, pero hay que matizar que se ve bien en este capítulo 4 cuál es la visión al respecto que tiene Ibn Arabi, que es muy extraña. Decíamos antes lo del Isma, que se me olvidaba, el consenso que hay en la UMA es que Ibn Arabi es el portavoz de la verdad, de la recta verdad, de la akida, de la doctrina correcta y canónica, ortodoxa en el mundo islámico. Solo los salafistas y estos grupos modernistas se han salido de ese consenso, pero hay fatuas, edictos en el califato otomano donde reconocían a Ibn Arabi, lo mismo en todos los países que son la mayoría, gracias a Dios todavía, donde impera el Islam moderado, que no es que sea un Islam disminuido, sino que el Islam moderado es el Islam verdadero. Esta es otra cuestión, ¿no? Islam moderado es el Islam verdadero porque Allah en el Corán dice: no hagáis extremismo, el Islam es un camino fácil, y también dice: el Islam es la vía del medio, la vía del centro. Y está literalmente: no hagáis extremismo, el extremismo fue lo que perdió, no exageréis la religión, que fue lo que perdió a los antiguos. Lo dionisíaco es muy interesante también, todo ese simbolismo, la vía de la mano izquierda, cómo se encuentra en el sufismo, la vía Malamati, que es la vía de la reprobación, fingiendo. Había varios sufíes que fingían ser seres reprobables para buscar la desaprobación del mundo, buscando la aprobación de Dios, ¿no? Son cuestiones que nos llevarían muy lejos, pero lo que habla Ibn Arabi en el capítulo 4 es que hay una guerra en el interior del ser humano entre las dos almas, el alma que ordena el bien y el alma que ordena el mal. Que esto, por cierto, y perdona que te interrumpa, es lo que Julius Evola trabaja muy bien, yo creo, en Metafísica de la Guerra, que es la concepción de yihad interior, ¿no? Evola dice que el problema con el término yihad en Occidente es que no se entiende bien, es una guerra santa, pero que fundamentalmente es una guerra santa interior, que se da en el interior de cada hombre, que es una lucha escatológica entre el bien y el mal, que se confunden, si no me equivoco, con el propio creador, y se confunden también en el hombre particular que está hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, que a diferencia del cristianismo, el Islam no considera que el mal no provenga del creador, también proviene del creador, es decir, porque tiene una función escatológica y por eso participa en el drama cósmico que ha generado el creador, y por eso también está en el interior del hombre, ¿no? Porque es un poco extraño también pensar que el mal, digamos que se infiltra en la creación sin tener nada que ver con el creador, ¿no? Es un poco inquietante porque significaría que el creador no es todopoderoso porque no tiene la potestad por encima del bien y el mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es también donde se encuentran ciertos paralelismos con Nietzsche, ¿no? Yo, por ejemplo, leyendo a Rumi, realmente encuentro paralelismos muy poderosos entre ciertos conceptos de Rumi y ciertos conceptos de Nietzsche, ¿no? De lo nietzscheano, ahí siguiendo un poco con lo dionisiaco, en el sentido del sufrimiento, ¿no? O sea, el sufrimiento y el mal, que son para el cristianismo los dos problemas más difíciles de explicar. En el Islam yo creo que hay una explicación muy orgánica, ¿no? También. Sí, así es, totalmente cierto, Guillermo. Y el concepto que mencionabas en árabe es yihad an-nafs, la lucha interior, que también es denominada la yihad al-akbar, la gran yihad. O sea, la gran yihad es la guerra interior, la guerra santa interior contra el propio ego, yihad an-nafs. La pequeña guerra es la guerra
la otra, la macrocósmica, la exterior, la política, la metapolítica, la geopolítica, como quieras llamarla, que hablamos en los vídeos anteriores. Ahora estamos hablando de una metapolítica interior, que además es la que condiciona a la otra y la que está rigiendo e imperando a la otra, aunque sea invisible, ¿no? Y esta guerra, que por cierto, la guerra exterior, el Islam prohíbe toda guerra exterior, excepto la defensiva. Este es otro equívoco que hay en Occidente y también por culpa de estas sectas salafistas. Efectivamente, el Islam prohíbe toda guerra que no sea puramente defensiva. La guerra exterior ofensiva está prohibida y solo se restablece o se implementará con la llegada del Mehdi, o sea, en periodo escatológico. Hasta que no haya ese periodo escatológico, que solo Dios sabe cuándo puede suceder, la guerra ofensiva está prohibida. Es falso, por tanto, que el Islam se imponga con la espada. Incluso en los periodos que aparentemente había esto, ¿no? Que son narrados en el Corán, no era guerra ofensiva como tal, sino que tenía una casuística compleja, no era lo que se entiende como una conversión como lo de 1492 en América, no era eso, ni mucho menos, que por cierto, es curioso que los que reprochan eso sean los que aplauden los mismos, literalmente, los mismos que aplauden lo de 1492. No era eso, y si por ejemplo en Al-Ándalus en algún momento dado eso se hiciera, sería yo el primero en condenarlo. Que se hubiese hecho por la espada, los historiadores ahí tienen la última palabra de investigar todos los pormenores. La opinión mayoritaria es que no, que fue una guerra civil interna, que ya estaba latente y que el bando enemigo de la monarquía visigótica, que ahí era un hispano-romanos, arrianos, judíos, toda una amalgama de descontentos, y el conde de Julián, el catalizador de todos ellos, pues que me recuerda Reivindicación de Conde de Julián, de Juan Goytisolo, por cierto, libro recomendable. Pues fue la llegada de Tarik, que algunos dicen que era gibraltareño, otros dicen que era de Aljucemas, que se había convertido al Islam recientemente, era un converso bereber. La llegada de Tarik pues fue recibido con aplausos en volandas por todas estas masas descontentas, porque veían ahí la oportunidad. Y hay consenso los historiadores en Fanjul, que es un islamófobo conservador, e incluso en un nacionalsocialista como era Ignacio Olagüe, falangista y nacionalsocialista, que por motivos étnicos no le interesa sostener la tesis de conquista, dice que fue una implosión interna. Y muchos historiadores sostienen esto, de todos los bandos, de todos los colores. González Ferrín dice lo mismo, el propio Sánchez Dragó, en Garro y Siabadis también dice lo de que fue una cuestión interna, también lo dice Américo Castro. La mayoría, de hecho, los que dicen que fue esto una invasión exterior, creo que historiadores reputados, que yo sepa hasta donde alcanza, creo que no lo dice nadie. Pero bueno, la cuestión es que no hay yihad exterior, el que no se lo crea, que se documente, que investigue, solo la defensiva. En el Corán hay una ley que dice la ikra fid din, no hay coacción en el Islam. No se puede imponer el Islam a la fuerza a los países no musulmanes, ni siquiera a los no musulmanes que viven en un país musulmán se les puede imponer Islam. Lo único que se les puede imponer, es el jizya, un impulso para montar sus propias contracomunidades. Eso que no le gusta nada a Macron, las contracomunidades. El Islam incentiva las contracomunidades y ya nos gustaría poder a los musulmanes en España tener las prerrogativas que tienen las contracomunidades de los judíos ortodoxos en Irán o en Marruecos, que mencionábamos el otro día. Esa es la única imposición, un impuesto mínimo además, el jizya, a cambio de eso tienen su propia contracomunidad y están exentos de todo, o sea, ni participan en el servicio militar, y pueden hacer lo que quieran, tienen su propia ley e incluso pueden llegar a ser ministros y participar de la vida política, como así sucedía, eran visires del califato. Entonces no tiene nada que ver con lo que nos están vendiendo. En países no musulmanes no hay, es haram, es prohibido imponer el Islam en esos países. El profeta Muhammad SAW crea la primera constitución tal y como eso se entiende en un sentido pluralista. Ya había en Grecia una constitución, pero no en el sentido pluralista que la entendemos hoy en día. La constitución de Medina, que es un pacto con judíos y paganos, ¿no? Con judíos y paganos, primus inter pares, con un consenso en unos puntos básicos, eran como 12 puntos que tenían que respetar los tres grupos, y no había la hegemonía, no había una hegemonía por parte de ningún grupo. O sea, el Islam nos insta al pacto, a la diplomacia,
respetar a aquellos que no nos atacan, está en el Corán. Y también el Islam dice en el Corán que no todos los incrédulos, no todos los no musulmanes son iguales, hay grados y categorías. Entonces, todos estos memes, ¿no? Son memes contemporáneos, leyendas negras, ¿no? En clave, hablan los de la leyenda rosa, de la leyenda negra, hay toda un espíritu negro legendario contra el Islam que ahora pues se ha popularizado, ¿no? Entonces, lo que nos dice Ibn Arabi es que hay una guerra interna en el microcosmos, en cada uno de nosotros y en toda la realidad, y que se manifiesta dentro y fuera, entre dos tipos de alma, ¿no? Que son intrínsecas, como tú bien has dicho, y que proceden, y se verá claramente en lo que dice Ibn Arabi, proceden de Dios, exactamente, proceden de Dios, son aspectos de los nombres divinos, que aquí nuestra razón pues no alcanza a entender, pero esto es, no alcanza a entender, pero es así, metafísicamente es así, lo cual no quiere decir que Dios sea malo ni que los atributos negativos de las cosas malas se puedan decir de Dios, pero sí que hay que diferenciar, y Ibn Arabi lo hace, entre lo que es la voluntad divina y el mandato divino. La voluntad divina es que sigamos su ley, de lo que habla Ibn Arabi, pero el mandato divino es otra cosa. El mandato divino es la orden de Dios que ha decretado. Y son dos formas de la creación diferentes. Y ambas proceden de Dios. Una como mandato es una diferencia sutil que establece Ibn Arabi para explicar este fenómeno del mal y del bien. Una como mandato, otra como voluntad. La diferencia es que la voluntad es un mandato que además de ser mandato es querido, aprobado. Y el otro, el mandato puro y simple, es un mandato que el hecho de que sea un mandato divino no significa que sea querido y aprobado por Dios a pesar de que lo ordena. Y esto tiene que ver con una cosa muy curiosa que dice Ibn Arabi, de que las criaturas, y esto para los exotéricos sonará muy mal, pero Ibn Arabi da sus razones y no hay que juzgarlo sin entenderlo. Y él explica el por qué. Quien lo lea lo entenderá, pero que se me perdone por explicarlo así de manera sencilla y abrupta, pero las criaturas coaccionan al creador. Esta es la frase de Ibn Arabi, hay que entenderlo en su profundidad, que nadie lo tome literalmente, que Dios me perdone por decirlo así de una manera simplificada. Esto se encuentra en el Fusul al-Hikam. ¿Qué quiere decir esto? De traca, esto es de traca, lo que nos has leído. Esto quiere decir, se encuentra en el Fusul al-Hikam, en mi libro de desarrollo, esto quiere decir que Dios a cada criatura le da lo que le corresponde. Dios ha creado las esencias inmutables de cada criatura, en el mundo inteligible. Después, estas esencias inmutables, Dios con su orden las realiza en la realidad sensible o la realidad propiamente real, aunque no deja de ser imagen también, tajalli. Pero lo que Dios les da a cada criatura es lo que ellas ya tenían en su predisposición, dice Moravi, en su ayan zabiza, en su esencia inmutable. Todo lo que somos, hay un hadith que dice, muy conocido por todos los musulmanes, que nada de lo que Dios te ha decretado, aunque la gente conspirara contra ti para cortar lo que Dios te ha decretado, no te lo podrán cortar, aunque la gente conspirara contra ti para darte lo que Dios no te ha dado en su decreto, tampoco te lo podrán dar. Es decir, que el decreto Qadr, el decreto divino, fijado y sellado en nuestra esencia inmutable donde está condensado todo nuestro ser de principio a fin, incluso el de esta vida y el de la otra, que comenta el comentador de Ibn Arabi, Daud Kaysari, en su Muqaddima, en su introducción al Fusul al-Hikam, en su comentario al Fusul al-Hikam, Sharh al-Fusul al-Hikam, que solo los gnósticos, si Dios quiere, pueden tener, también lo habla Ibn Arabi esto, en uno de sus capítulos del Fusul al-Hikam, pueden tener la revelación, el conocimiento de su propio o el de otra criatura, su esencia inmutable o la esencia inmutable de otra criatura. Dice Ibn Arabi que este conocimiento no es posible como ser humano en cuanto tal, sino, y esto que lo entienda el que lo pueda entender y que no lo juzgue el que no lo conozca, siempre hay que decir esto, sino poniéndose desde el punto de vista de la óptica divina. Solo desde el punto de vista de la óptica divina se puede contemplar la propia esencia de uno y de otro ser, puesto que desde nosotros mismos
en tanto que nosotros mismos, y siendo nosotros mismos, es imposible ponernos en ese plano. Tendríamos que salir de nosotros como una hormiga que está caminando por una hoja y ella no puede ver la hoja nunca, ¿no? Y se va moviendo la hoja y la hormiga sigue caminando. Tendría que salir de su propio plano para poder ver. Esto, a fin de cuentas, es imposible en tanto que somos. Somos posible en tanto que Dios. Pero, claro. También es un poco, con perdón, el trabajo espiritual, ¿no? Es decir, el trabajo espiritual es salir de la perspectiva puramente subjetiva, que obviamente no es posible desde el punto de vista físico, pero sí se puede elevar el espíritu sobre lo físico, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que, por no abandonar a Ébola, es lo que representa el ascenso a la montaña, ¿no? De alguna forma es salir del punto bajo en el que uno está, digamos, en la hormiga en el folio, y con un trabajo espiritual, que es un trabajo ascético, es un trabajo práctico, se consigue elevarse uno sobre la perspectiva subjetiva en el plano, repito, espiritual, no en el plano corporal, físico, porque entonces sí que uno estaría excediendo la naturaleza humana, ¿no? Cosa que obviamente no se puede hacer en este mundo material en el que estamos arrojados, ¿no? Sí, efectivamente, Guillermo, esto es un trabajo operativo porque hasta ahora hablábamos de doctrina filosófica asociada al sufismo, o doctrina filosófica que intenta poner en lenguaje filosófico cuestiones sufíes, que es una de las misiones de Ibn Arabi para hacer entender el sufismo. Hace esta tarea y luego lo hacen sus continuadores como Daud Kaysari o su discípulo, su hijastro Kunawi. Pero lo importante aquí, además de la doctrina, que es el trabajo que yo hago en mi canal o con mi libro, es básicamente exponer la doctrina, pero hay otra parte que es la importante y que es la que tú has mencionado, que es la operativa. La parte operativa, efectivamente, no es comunicable en forma de doctrina, sí que se puede hablar de ella en otros términos simbólicos, descripciones, señales, anécdotas, milagros. Es una ciencia perfecta y rigurosa, no es lo que le reprochaba Hegel a Schelling, la noche en que todos los gatos son pardos. Es una ciencia totalmente rigurosa, pero que sigue unas coordenadas que no es la de la ciencia moderna, obviamente. Pero el que la conoce, pues es de una sutileza. Esto me permite también aprovechar para hacer una enmienda, si me permites, a ciertos orientalistas y ciertos occidentales que creen que el sufismo es un préstamo exterior al islamismo, ¿no? Totalmente falsos. Basta como ver lo que hace Ibn Arabi o el que conoce el Ilmul Huruf, la ciencia de las letras, y analizando esa ciencia de las letras y los números en el propio Corán y todos estos elementos esotéricos para darse cuenta de que esto es intrínseco. Esto es intrínseco. Esto está ahí en el Corán y en el Hadith. No viene nada de fuera. Estos son leyendas que se han montado. Otra cosa es que haya resonancias comunes en todas las tradiciones, porque al fin de cuentas hay una única fuente que es el espíritu, que es la tradición primordial, y por supuesto que hay coincidencias, pero en esto aceptaba totalmente que no existen préstamos, no hay préstamos. El concepto de préstamo es un concepto totalmente modernista. Habrá resonancias, habrá concomitancias, pero préstamos, habrá incluso eso que decíamos de la poesía báquica, interpretar el paganismo desde el sufismo, pero no es ni restaurar la tradición pagana, ni un préstamo, ni tampoco una metáfora literaria. Es otra cosa mucho más profunda, es un ritual, es una cuestión esotérica. Es un ritual que el propio en el Fuso al Hikam, Ibn Arabi habla de los propios paganos cuando adoran a sus dioses, ellos no saben lo que están haciendo tal y como los sufíes están viendo eso desde su propia óptica, lo que otros están haciendo desde la suya. Y lo comenta a propósito del profeta Aarón, que Aarón no reprocha con la dureza que Musa lo hace, alayhi salam, a estos idólatras, y explica Ibn Arabi la razón esotérica de por qué no lo hace, y no lo hace no porque tenga algún tipo de empatía o solidaridad con estos paganos en cuestiones de doctrina, ni mucho menos, sino porque él está viendo unas realidades de fondo que se ponen en juego ahí, que no son las mismas que la que estos paganos ven con su doctrina y con su teología falsa, pero que él sí que ve a través de ellos. Es algo curioso de entender y
bueno, requeriría leerlo, ir y comentarlo, y es un proceso, como tú dices, espiritual. Pero sí que es operativo. Parte operativa que en Occidente se ha perdido completamente, salvo en lo que es la contratradición. En la contratradición sí que se mantiene una operativa. Por eso comentaba que las dos únicas fuerzas metapolíticas, si se me permite, es el Islam, en concreto su núcleo, el sufismo, y la otra el satanismo, porque son las únicas fuerzas que mantienen una operativa, una influencia real en el mundo suprasensible del gaib, de lo oculto. El resto de cosas pues se han convertido en fanfarria, ¿no? En parafernalia, con todos los respetos, en folclore. No mantienen una transmisión. Ahí, esto recuerda un poco a la de reencarnación, pero hay una sílsila, una transmisión, una cadena iniciática de maestro a discípulo que va remontando efectivamente al espíritu. Y el objetivo es lo operativo. Aquí pone un ejemplo, aquí sería entrar de lleno en esto que es, esto marcaría como un punto de inflexión en el vídeo. Estamos en el minuto 1:10, ¿no? Casi el 1:11, marcaría un punto de inflexión porque sería entrar en una cuestión que le pido paciencia al espectador porque es aparentemente fácil, pero es muy compleja y muy profunda, ¿no? Y que no se juzgue apresuradamente. Es en el capítulo 4, las causas del conflicto entre la razón y el ego que ordena el mal, ¿no? Hay dos egos en cada uno de nosotros y en el mundo, en su plano exterior. El ego que él establece esta distinción en torno a la ley divina que en la concepción islámica se revela en cada edad. La última de las leyes reveladas y definitiva que queda sellada es la ley islámica, pero atención que no va a ser lo que algunos esperan, la interpretación de Ibn Arabi, que es sorprendente. Es sorprendente desde todos los puntos de vista, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. Él se eleva en un plano muy particular y muy propio, que es el del sufismo, por otro lado. Estamos divididos en lo que respecta, qué es lo que funda en nosotros esa división. Nuestra posición, nuestra ubicación respecto de la ley islámica, que es lo que Dios ha ordenado. Ley islámica que no hay que entender solo en lo más básico de la ley islámica, sino también en lo más profundo, que es el bien y el mal, que hablamos otro día, la lucha del bien contra el mal. Los sufíes tienen una perspectiva de la ley islámica incluso más exigente que el del musulmán raso, con unas prescripciones que ellos mismos se imponen por su cercanía, por decirlo así, o conocimiento de Dios, que se imponen, que no son imposiciones para el creyente raso, sino solo para el arif, ¿no? El conocedor. Pero en torno a esta se establece una dicotomía que el Islam como prueba, la ley como prueba clara, que es por cierto un sura del Corán se llama así, la prueba clara, nos divide a todos. A un lado los que el ego, y nos divide nuestro propio ser, o sea, nuestro propio ser. El ego que ordena el mal, que ordena la transgresión, simbolizado por el lado izquierdo, ¿no? De la mano, que también sale en la Biblia, ¿no? El lado izquierdo de Dios. En el otro lado, que también está en el Corán, por cierto, los compañeros de la mano izquierda y los compañeros de la mano derecha. Y luego están los adelantados, que hablaremos después, ¿no? Pero Mukarrabun, los adelantados o los próximos. Los compañeros de la mano izquierda, los compañeros de la mano derecha. Los compañeros de la mano derecha es el ego que ordena el bien, que prescribe, que juzga. Y va a decir cosas muy interesantes sin lugar a dudas respecto a esta dicotomía. Pero ante todo, aquí ellos están luchando entre sí por apoderarse de quién, por apoderarse del centro, del núcleo de nuestro ser, que es lo que mencionábamos antes, el califato, el ruj, el califa. Nuestro ser, el califa, intenta ser persuadido por uno y otro lado. El lado que prescribe el mal le intenta convencer, que su palabra es nar, fuego, intenta convencer de que su visión es la correcta. Y el lado que prescribe el bien, nur, luz, le intenta persuadir al califa, al ruj, de que su visión es la correcta. Y esto es el fundamento de la guerra. Existe guerra en el mundo y en el universo, dice Ibn Arabi, por esta guerra interna. O sea, la causa de que haya discordia en el universo y que no se restaure la tradición primordial y el reino adámico y la paz perpetua, que solo en periodos catalógicos se logrará restaurar, es a causa de esta guerra interior en el propio representante de Dios, que es el ser humano,
esta guerra interior entre estos dos tipos de ego. Aquí hay un simbolismo que es, por un lado, está el espíritu que intenta ser convencido y persuadido por estos dos lados. Es el simbolismo de las dos columnas, como se encuentra en la Biblia, las dos columnas del Templo de Salomón, Joaquín Boaz, también es el simbolismo de las dos manos que menciona Ibn Arabi en el Fusul al-Hikam y que, por cierto, Jiménez Caballero también lo menciona. Es el simbolismo del triángulo, ¿no? De los dos ángulos del triángulo y el vértice. El vértice, que es el espíritu, es el simbolismo también del color blanco y negro y el núcleo como el símbolo del Tao, más allá de lo blanco y lo negro, el punto intermedio, ¿no? Entre el yin y el yang. Es el simbolismo de lo solar y lo lunar, lo masculino y lo femenino, la iglesia, la masonería, lo satánico y el mundo espiritual, sufí, como quieras llamarlo. Es una guerra, una pugna, una lucha interior y exterior que tiene su reflejo en el mundo geopolítico entre estos dos principios. Una guerra a muerte, una guerra que el que la padece, sobre todo, la víctima principal es el espíritu. El espíritu es la víctima de esta guerra porque está en medio de esta discusión. Y Allah dice en el Corán, daré una sentencia sobre aquello de lo que discutíais. Se refiere, y Ibn Arabi lo interpreta así, en el sentido esotérico, a esta disputa, a esta disputa de estos dos bandos. Pero, ¿cómo va a interpretar Ibn Arabi todo esto? ¿Cómo lo va a interpretar? Es muy sorprendente. Vamos a, si me permites, Guillermo, leemos un poco, pero si quieres hacer algún comentario, alguna sugerencia respecto de lo que hemos dicho. No, ahora. O sea, si quieres, ahora cuando cierres el bloque, tengo aquí un par de preguntas más de actualidad, pero bueno, por no romper como en otros programas, si quieres lo tratamos después. Sí, luego si quieres hacemos preguntas y respuestas cortas y tal. Y también me gustaría saber tu opinión de todo esto y tu óptica de cómo ves esto, ¿no? Porque es una sugerencia que Ibn Arabi pone en juego y que cada uno tiene que verlo desde su perspectiva, ¿no? Dice Ibn Arabi en el capítulo 4, el reino humano queda atrapado en su fuego cruzado de los dos bandos. Cada miembro es despertado bruscamente y se da cuenta del conflicto, de la guerra. Los dos están esforzándose para dominar a la fuerza todo el reino humano, ese califato interior, ese espíritu. Es imposible, tanto de acuerdo con la ley divina como de acuerdo con el Akel, la razón, que esto tiene que ver con el concepto aristotélico de entendimiento agente, que Ibn Rus y Ibn Arabi llaman Akel al-Awwal, el intelecto primero, que es otro símbolo del Ruh. Que es imposible que un reino sea gobernado por dos gobernantes. Hay un hadith que dice que cita este hadith, cuando veáis dos gobernantes, pues uno es un impostor, hay que matar a uno de ellos, ¿no? Un conflicto violento será el resultado del dominio de cualquier otro que no sea Dios. Es pues necesario que toda creación se una en el entendimiento y la igualdad bajo la ley divina. Pero esto es una utopía. Y Ibn Arabi aquí plantea la utopía a esta guerra en la que estamos. Recuerda a lo de las dos ciudades de San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Y dice Ibn Arabi, y sin embargo ningún gobierno está dispuesto a gobernar por ella. Atención lo que dice aquí, ningún gobierno interior y exterior está dispuesto a gobernar en nombre del espíritu, sino que hay esta disputa. ¿Y qué quiere decir? El propósito de la revelación de la ley divina, dice Ibn Arabi, paradójicamente, es eliminar el desorden y establecer la armonía. Ese era el objetivo porque Dios da una ley a los profetas que comunican a los hombres. Pero los hombres, ¿cómo la reciben? Nadie, dice Ibn Arabi, nadie está dispuesto a aceptar que la ley divina es inmutable y que se aplica a todos los seres en todo tiempo y que su propósito es crear un solo y único orden, un gobierno universal, una república universal, un nuevo orden mundial, como quieras llamarlo. Hay una resistencia a este destino escatológico final por parte de los hombres. Dice Ibn Arabi, sin embargo, se sabe que el Señor quiso delegar el gobierno del reino humano en una sola entidad. O sea, hay esa voluntad divina de establecer un
un único reinado por los siglos, ¿no? El ejemplo de ello nos ha sido dado en la persona de nuestro maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que también declaró: si en una sola nación los hombres le juran lealtad a dos gobernantes, eliminad a uno de ellos. También hay otro conocido hadith que dice que el que no jura fidelidad al emir establecido muere en la yajiría, ¿no? En la ignorancia. Bien, aquí dice Norabi, el hecho de asignarle a alguien el gobierno tiene como todo un significado externo y otro interno, esotérico y exotérico. Dice que hasta ahora hemos hablado del aspecto externo del gobierno, se refiere hasta ahora en lo que lleva del libro, pero ahora en este capítulo 4, como nosotros en esta trilogía de vídeos, llegamos al punto culminante, que es el aspecto esotérico del gobierno y del imperio del califato. El gobierno interno, dice Ibn Arabi, espiritual, que penetra en el reino humano como si fuese a través de estrechas venas y delgados nervios, invisible y secretamente, es muy diferente del orden visible, evidente, externo. Cuando entendemos los secretos del gobierno interno, podemos pensar que esta explicación es una conjetura. Por el contrario, haya consuelo en ella. Él dice que es un secreto el funcionamiento, un secreto el funcionamiento, un misterio de este gobierno oculto, de este gobierno oculto interior de una élite espiritual, ¿no? Entonces, dice aquí Ibn Arabi, si sigues la tradición de nuestro maestro, que ordenó que uno de los contendientes fuera ejecutado donde quiera que dos traten de regir un país, es fácil que en el país de tu existencia trates por error de eliminar tu intelecto. Vas a interpretar mal este hadith, previene Ibn Arabi, y vas a intentar matar a tu espíritu, al intelecto. Y ahora va a explicar por qué. Dice, de esta forma puedes dejar tu reino en las manos del ego que ordena el mal. En la ciudad del mundo vas a dejar tu intelecto, tu espíritu en manos del demonio que ordena el mal, que el demonio corre por nuestras venas, dice un hadith. El shaitán corre por nuestras venas. En las condiciones en que te encuentras ahora, no estás equipado para saber cuál es el bando correcto, dice. En la batalla entre el intelecto y el ego que ordena el mal, uno puede haber avanzado y el otro retrocedido. Todo depende de las condiciones en las que te encuentres. Son como las condiciones que deciden quién va a guiar la oración en congregación. El que cumpla mejores condiciones será el imán. Ahora hace una pequeña digresión sobre las condiciones del imamato exotérico de la oración. Hay diferentes ubicaciones del imamato, ¿no? El político, el de la plegaria y el esotérico, que es del que estamos hablando. El Ruj, al ser la primera creación de Alá, es independiente de todas las cosas excepto de su creador. Es por ello el símbolo de la libertad en el seno de la creación. Y cita Ibn Arabi aquí, una ley del Corán, celebra las alabanzas de Dios sin decaer, noche y día, sin pausa alguna. En el Sura de los Enviados, a ley 10. Y entonces esto hace un comentario esotérico de por qué la libertad es uno de los requisitos del imán, el que dirige la oración, y da una explicación esotérica, un comentario esotérico a este requisito, ¿no? O sea, que no puede ser un esclavo habiendo un hombre libre, o sea, un esclavo no puede dirigir la oración según esta prescripción exotérica. Él da la razón esotérica de por qué la cuestión del imamato debe recaer en hombres libres, y explica su explicación esotérica. La cuarta condición de un líder espiritual es que debe ser un hombre. Ahora explica por qué la mujer no puede, es una explicación esotérica también. Y va explicando, pero esto se aparta de lo que es aquí objeto de nuestro interés, porque aquí entramos de lleno en las últimas páginas de este capítulo, y con esto concluiremos, y luego ya pues me gustaría tu interpretación, comentarios y establecer como un diálogo, un debate sobre esta cuestión, ¿no?, tan profunda. Entonces, dice, Alá le confió los nombres al hombre de todas las cosas y le convirtió en el maestro incluso de sus ángeles. Entonces, el conflicto entre... aquí hay un conflicto, habla, entre el ego que ordena el bien y el ego que ordena el mal. Dice, es causado por su propia naturaleza. La propia naturaleza de ambos egos. La propia naturaleza de ambos egos induce a cada uno a tratar de dominar y gobernar la totalidad del ser humano. Apoderarse del espíritu, cada uno de los dos bandos,
incluso cuando uno de ellos es capaz de conquistar todo el reino humano, y esto salpica al exterior, el otro continúa luchando para reconquistar lo que ha perdido y reparar lo que ha sido destruido. Es una lucha eterna que no tiene fin. Y dice Ibn Arabi, lo que puede salvar al reino humano del peligro es su obediencia a una influencia benéfica que viene de fuera. Esta influencia de fuera del hombre es la ley divina. Dios, ante esta lucha, por misericordia y para facilitar las cosas al hombre, hace descender la ley divina. La ley divina, en el fondo, no es más que está comprimida la adoración de una forma en pequeño, minimizada, porque el hombre, si no fuera así, no podría adorar en la magnitud a Dios, en la magnitud que Dios merece, puesto que Dios no es nada, ninguna de nuestras plegarias vale nada ante Dios. Como esto es así, Dios, por misericordia, nos facilita una forma de adoración diminuta que vale, que es aceptar. Es el significado de uno de los significados del por qué una forma de adoración específica, ¿no? Hay diversos hechos vídeos al respecto explicando esto, que es una de las cosas que más confunde a la gente y a los no musulmanes en general, e incluso a los propios musulmanes, por qué una forma de adoración es específica, ¿no? Y Ibn Arabi también habla mucho de esto. Heidegger, por cierto, habla de esto desde una óptica similar, o sea, su relación con el movimiento Folkish, que él le quiere fundamentar filosóficamente, es muy parecida en plano metafísico-filosófico a la que tiene Ibn Arabi con la Umma, comunidad islámica, a la que también intenta fundamentar desde un punto de vista filosófico-metafísico. Se encuentran ante un mismo problema, cómo fundamentar una forma particular, comunitaria, específica, en lo universal. Se encuentran Heidegger, por eso la conexión entre ellos es tan interesante, ¿no? Se encuentran los dos ante el mismo desafío teórico, precisamente ante un mismo enemigo, ambos, de Heidegger el liberalismo y de Ibn Arabi en lo que sería el liberalismo de su época, la mutasila, los racionalistas o los sofistas, un mismo desafío que es el que dice cómo queréis reducir lo universal a unas fórmulas, a unas formas específicas. Y se construye esta filosofía heideggeriana y akbariana con una misma problemática. Por eso Ibn Arabi es tan actual y un diálogo con Heidegger es tan necesario en nuestra época, porque tienen mucho que decirse el uno al otro y se aclaran si se entienden el uno desde el otro, ¿no? Dice Ibn Arabi que la ley divina desciende. Por eso, solo cuando el hombre está dispuesto a aceptar la ley divina, el alma en él reconoce que la influencia de la ley divina tiene la misma naturaleza, las mismas características que las suyas. Solo entonces puede distanciarse del ego que ordena el mal. Cuando esto sucede, el intelecto, el ego que ordena el bien, se imagina que ha encontrado un aliado contra el ego, se imagina. Cuidado, esto es importante lo que dice Ibn Arabi, se imagina, ¿eh? No es que esto sea la realidad, esto forma parte de lo que Ibn Arabi llama su creencia imaginada, el Dios imaginado de su creencia, que luego será juzgado en el día de juicio en aquello que disputabais, el Dios tendrá la última palabra. Y la guerra entre los dos comienza. O sea, la guerra comienza a partir del descenso de la ley divina, que pone a los, como estamos viendo ahora, ¿no? Desde que el Islam se propaga por el mundo no musulmán, en forma de movimientos migratorios, o conversiones o la forma que sea, se establece una discordia entre los dos bandos, una discordia a propósito de esta divisoria que es la ley islámica, ¿no? Y Ibn Arabi explica el sentido metafísico de esta divisoria y el sentido metafísico del equívoco en el que se encuentran las dos perspectivas y que hay una perspectiva superior, que no es que se sitúe ni en un lado ni en otro. O sea, en el plano exotérico humano, evidentemente, Ibn Arabi está en el plano del bien, en el plano de la ley islámica exotérica, pero en un plano metafísico más profundo que él intenta dar esta respuesta, trasciende y supera la limitación de esta columna que no deja de ser una columna al lado de otra columna. Y Ibn Arabi quiere, como tú decías, subirse a la montaña. Subirse a la montaña que no juzgue, volvemos a repetir esa frase, ¿no? Que no juzgue el que no sepa a lo que se refiere, que se quede solo con la música
Ibn Arabi era un musulmán piadoso que realizaba la ley islámica a la perfección, como el que más, que realizaba sus plegarias, y el que diga esto no significa nada de lo que uno puede imaginar, pero también es cierto que está trascendiendo el punto de vista exclusivamente esotérico y al mismo tiempo el punto de vista satánico, y se está elevando por encima de ambos. Pero veremos cómo lo hace y cuál es la explicación de esta cuestión, ¿no? Aparentemente sencilla y que tiene tanta carga de profundidad. Las dos fuerzas que pugnan para dominar la vida humana se dan cuenta de sus diferencias solo en su relación con la ley divina. Ahí empieza la guerra. En el momento que hay esa divisoria, empieza esta guerra y ahí se dan cuenta de sus diferencias. Dice Ibn Arabi, sin embargo, desde el exterior, disculpa Guillermo que me estoy extendiendo mucho, pero si quiere hacemos ya queda poco. No, yo creo que está bien, hombre, de eso va el programa y está bien que lo expliques. Vale, descubra que es, bueno, ya queda poco, o sea, es ligero y denso al mismo tiempo, como ya advertimos, pero bueno, ya queda poco. Las dos fuerzas que pugnan para dominar la vida humana se dan cuenta de sus diferencias solo en relación con la ley divina. Sin embargo, desde el exterior se ve con claridad que una de esas fuerzas aspira a llevar al ser humano a la destrucción y la otra a la salvación. Lo que decíamos antes del el nar, el fuego, y el nur. Pero qué curioso este juego de palabras que si no fuera por el harakat, la vocal, serían idénticas. Tienen la misma raíz, N y R. Nun, y la letra Nun, y la letra Ra. Y esto en el Ilmul Huruf, la ciencia de las letras y los números, tan importante para el Corán, para el esoterismo islámico, para Ibn Arabi, es fundamental y significativo, ¿no? Dice, ambos temen que la sabiduría divina ordene la eliminación de su conflicto y la destrucción de los que la causan. Ambos egos, el ego que ordena el bien y el ego que ordena el mal, temen que Dios destruya esta guerra, curiosamente. Temen que sería destruir su razón de ser. Si dieran término a su hostilidad mutua, quizás tanto el ego que ordena el bien como el ego que ordena el mal podrían encontrar un argumento, una prueba para justificar su existencia. Pero el Señor lo ha querido de este modo, que ninguno se imponga, que ninguno de los dos bandos gane. Hasta el día del juicio, prácticamente, el bando de Satanás y el bando de la ley divina van a estar frec a frec, como se dice en catalán, es decir, van a estar frente a frente, ¿no? Como dice Allah en su libro Corán, en el Corán dice, él no puede ser cuestionado por sus actos, pero ellos serán cuestionados por los suyos, los dos bandos, que, como tú decías antes, han sido creados ambos por Dios. Y así el Señor envía a quien quiera que Él quiere al infierno y a quien quiera que Él quiera su paraíso. El ego que ordena el mal y la lujuria y los deseos de la carne que éste impone son la verdad misma del fuego, Nar, y están destinados a este. O sea, es lo que su arquetipo, su Ain Zabiza, por eso decíamos lo de que coacciona antes, en el sentido de que es su esencia ir a eso, y Dios le da lo que le pertenece. Esto se encuentra, por cierto, en Leibniz y en Schopenhauer también, el mundo como voluntad y representación, de esta idea que supera toda esta polémica en torno al albedrío, simplemente que lo que hacemos es lo que es nuestra esencia y actuamos conforme a nuestro ser. Esto lo explica, o lo dice con una frase en latín, Schopenhauer, operari sequitur esse. El operar sigue al ser, ¿no? El obrar sigue al ser. Y están destinados a este, mientras que el alma es una parte de la luz divina y está destinada a esa luz, o sea, el ego que ordena el bien. Cada uno se alimenta a sí mismo de su propia existencia. Solo ven, y aquí empieza lo inesperado de Ibn Arabi, cuando cuestiona a ambos bandos, buscando un vértice, dice, solo ven sus propios atributos. Si el ego supiera que quemarse en el fuego del infierno sería su castigo, escaparía de su propio fuego hacia la luz divina reflejada desde el alma, pero su ego, en su imaginación, no alcanza más allá de sí mismo. Tampoco es el alma que ordena el bien capaz de entender el infierno. Es por eso que tanto el alma que ordena el bien como el ego que ordena el mal tratan de arrastrar al ruh, a la razón con mayúsculas, a su bando. Como el viento puro alienta al fuego haciéndolo crecer, el fuego del ego sufre por la pura luz divina.
Y como el ego siente dolor por la luz, piensa que el reino humano que gobierna también sufrirá por la luz divina generada desde el alma. Por eso, para proteger a su reino del dolor, lo que decías antes del dolor, cubriéndolo con muchos velos de inconsciencia, imaginación y deseos, el ego que ordena el mal busca protegerse de lo que cree que es su dolor, que es la luz, que le ciega. Pero por su parte, el alma que genera luz, hacer juego de palabras nar, nur, ¿no? El alma que genera luz divina trata de hacer lo mismo, proteger al ser humano del dolor del fuego. Los dos adversarios compiten para convencer al reino humano de sus propias convicciones, creencias, la divinidad de la propia creencia, no la realidad, el ser, de sus propias creencias, esperando que se una a ellos. Quieren convencer al Ruj de su causa y asuma los atributos del fuego o los atributos de la luz, de forma que el reino, el gobierno universal, el califato esotérico, se adhiera a uno u otro bando y se convierta en su súbdito. Aquí tenemos una vez más el símbolo del águila bicéfala, pero cuyo vértice no es ninguna de las dos cabezas, o el simbolismo del negro y el blanco y otros simbolismos que hablan de esta bicefalia, de esta dualidad, que solo se entiende desde un tercero ausente que mencionabas en los vídeos anteriores. Todo esto del tercero ausente aplicado a la política exotérica, metapolítica y geopolítica, se entiende ahora desde el esoterismo, desde el microcosmos, ¿no? E incluso se entiende más claro, aunque al mismo tiempo con una carga mayor de profundidad, ¿no? Esta es la sedición, fitna, la discordia, la sedición, el problema entre los dos, la causa de todas estas guerras internas. Si solo uno de ellos, en vez de mirarse únicamente a sí mismo, prestara atención a la voz que permanentemente viene del exterior, vería entonces quién es la causa de todo, quién está realmente haciendo de los dos, de este triángulo, quién está haciendo, quién es la causa de todo, que todo lo ve, quién es realmente haciendo que cada uno haga lo que haga. Entonces habría encontrado la verdad y la justicia serían restablecidas. Si se dieran cuenta cada uno de los dos bandos, o uno solo, se diera cuenta de que no deja de ser una marioneta, cada uno de los dos, del designio del tercero ausente, el Ruj, el califa esotérico. Ni el alma ni el ego podrían decir del otro, ni el ego que ordena el mal, ni el ego que ordena el bien, podrían acusarse mutuamente, ni decir del otro que hay peligro en esto o salvación en aquello, porque están discutiendo sobre lo que Dios ha decretado. Si fueran incluso capaces de verse el uno al otro, podría haber una oportunidad de paz dentro del reino del ser humano. ¿Piensas que la oposición a la paz interior procede solo, claro, el adagio latino, ¿no?, que dice, si quieres paz, tienes que hacer la guerra, ¿no? Esto es lo que decías de la guerra interior, Yihad al-Akbar, la gran guerra, la Yihad al-Nafs, Yihad interior contra el propio ego, busca la paz. Es una guerra que busca la pacificación, que ahora hablará Ibn Arabi de cómo esto puede ser posible. ¿Piensas que la oposición a la paz interior procede solo del ego que ordena el mal? Ahora está, cuidado, no es solo el lado satánico, el lado que ordena el mal, el que está provocando la discordia, el que está provocando la guerra y el que está haciendo tambalear el divino gobierno del reino humano y rebelándose contra el espíritu, sino que el otro bando también, y ahora explica por qué. Si el ego que ordena el mal desapareciera, dice Ibn Arabi, si las fuerzas, imaginemos que las fuerzas satánicas, que son un instrumento de castigo por parte de la divinidad, si eso desapareciera, ¿qué pasaría? Dice Ibn Arabi. Si simplemente desapareciera, todo lo que estamos discutiendo aquí no habría existido. De hecho, aquí está la fuente de todo conflicto. Si hubiera desaparecido, todo desaparecería. Este es el secreto, Sir, que el Señor abre para algunos y esconde para otros. Es un secreto gnóstico, esotérico. El creador no tiene que explicar sus acciones, mientras que la criatura es creada responsable de sus acciones. La prueba está en las palabras del Señor. Y dice aquí una cosa curiosa de por qué no hay un gobierno mundial, y lo explica. Si el Señor lo hubiera deseado, podría haber hecho de la humanidad un solo pueblo. Esto es en el Corán, en el Surah Hud. Podría haber hecho de la humanidad un solo pueblo, pero no cesarán en sus disputas, excepto aquellos a los que el Señor ha otorgado su misericordia. No va a haber nunca una única comunidad, una única umma. No se van a convencer todos en la ley islámica. Eso ya lo dice Allah, que no ha querido que eso sea así. Solo esto podrá ser posible a nivel interior
en aquellos que Dios les ha otorgado su misericordia, unos conocedores de este misterio que dice Nuarabi, de este Sir, que es darse cuenta de que ambos bandos son el mandato, el amer del Espíritu, y no lo que ellos creían que es su propio gobierno. Por eso el libro se titula El divino gobierno del reino humano, Tabdir, gobierno, y uno de los sucesores intelectuales de Ibn Arabi, el Shadili Ibn Atar al-Iskandari, que es uno de los libros más famosos del sufismo, se llama El abandono de sí mismo, lo traducen así, pero que es el dejar el tabdir, y dejando el tabdir viene el tanwir, hace ese juego de palabras. Cuando no hay tabdir, hay tanwir. Tanwir es iluminación. Cesando el tabdir, es decir, el gobierno de nosotros mismos, porque el gobierno de nosotros mismos es nuestra propia creencia, tanto del ego que ordena el mal como del ego que ordena el bien. Ambos están persuadidos y quieren persuadir al espíritu de que están gobernando, Ambos están negando y olvidando, dice Nuarabi, que es el espíritu, el califa esotérico, que es Dios a través de su delegado, el que gobierna realmente, y no ni uno ni otro bando. Por tanto, tanto uno como otro bando son el gobierno del reino humano. Y el que no se da cuenta de ello está subvirtiendo, aunque no lo sepa, ese gobierno del reino humano, ese gobierno divino del reino humano. Y quiere usurparlo, como hizo Iblis en su momento, con un gobierno humano de ese reino sagrado que es el nuestro. Y quiere subvertirlo como hiciera Satanás. Pero acceder a este conocimiento, ¿qué implica? Que no somos nosotros los que gobernamos. Es algo gnóstico que es dejar de ser y que Dios sea el que gobierne. Dejar de ser, y esto no se puede entender con palabras, es operativa. Dejar de ser tanto en un lado como en otro. Dejar de ser un ego que ordena el mal, pero también, y esto es muy extraño y sonará rarísimo para los exotéricos, dejar de ser también un ego que ordena el bien. Porque mientras seas un ego que ordena el bien, sigues siendo tú mismo. Sigues siendo ego y estás de una manera sutil corrompiendo. Pero si tú dejas de ser y es Dios el que hace, ya sea en un lado o en otro, es Dios el que está haciendo y eres un conocedor. Dios y no tú, el que está haciendo. Este es el secreto y el misterio que Ibn Arabi quiere transmitir, que evidentemente no se puede entender con palabras. Es una doctrina que encierra un secreto y que solo con la operativa se puede entender. Y no hay que malinterpretarlo de que esto es un llamado a fuera del Islam, nada que ver. Esto es una profundización del Islam desde un plano, como tú decías, no físico, sino espiritual. Y culmina diciendo Ibn Arabi, comentando este fragmento de la ley, aquellos a quienes el Señor les ha otorgado su misericordia, hacen tafsir el comentario Ibn Arabi de esto, y con esto acabamos, dice Ibn Arabi, ¿quiénes son estos? Dice Ibn Arabi, son aquellos a quienes el Señor Rab ha creado con caracteres que contienen sus propios bellos nombres y atributos, Ismu Allah al-Husna, los nombres divinos con los que se ha creado la creación, y que el ser humano universal conoce, para que la creación los conozca. Alá dice la verdad y nos guía al camino recto, sienta el Mustaqim. Así acaba este capítulo. Y esto es todo lo que quería leer, y ahora ya entramos en otro terreno, ya lo dejo todo en tus manos por donde quieras llevarlo. Yo por mi parte, y entonces lo que quieras preguntar, sugerir, como quieras. Pues una exposición yo creo que brillante, Hassan, te la quiero agradecer, porque la verdad que creo que es una forma esta que has hecho en estos 3 vídeos de abordar la temática de la tradición sapiencial desde una óptica islámica, musulmana, que yo creo que es necesaria, ¿no? Porque hay mucho supuesto garante de la tradición que parece que luego le tiene tirria al Islam, ¿no? Le tiene un rechazo. Y yo creo que es fundamental abordarlo por esa cuestión que es la ontología, ¿no? Y de ahí la comparativa con Heidegger, y después la proyección metapolítica, ¿no? Que se deriva de esa ontología, que yo creo que está muy bien explicado para cualquiera que le interese la tradición, ¿no? ¿Por qué se rechazan las ideologías modernas? Porque son un pensamiento contraontológico, ¿no? Entonces, siguiendo ese razonamiento, hay que entender que
la tradición lo que tiene es una ontología, digamos, cada cosmovisión, cada rama de esa sociedad perenne es la suya, y a partir de ahí se articula una autoridad espiritual y un poder terrenal, ¿no? Y yo creo que es una brillante exposición. Además, recomiendo leer los respectivos libros de René Guénon y de Coomaraswamy sobre esta cuestión, ¿no? Del poder terrenal articulado en torno a una autoridad espiritual, aunque quizás sería mejor decirlo al revés. Y no sé si quieres hacer alguna última reflexión. Yo creo que por no hacer un programa excesivamente largo como el anterior que hicimos, habiendo terminado la exposición, lo que podemos hacer es, como te comenté, tanto en privado como en público, hacer un programa, pues ojalá y se pueda, con Carlos Paz o tratando una temática muy candente que yo creo que hoy no merece ya la pena meterse con ella, que es la situación política que se está viviendo pues en Siria, en Marruecos, en Irán, en cada uno de estos países, y al mismo tiempo el tratamiento occidental, ¿no? Donde se puede ver a gente de extrema izquierda, de extrema derecha, liberales, conservadores, socialistas, socialdemócratas, etcétera, con un discurso bastante monocigótico, que diríamos, en todos los casos, en torno al papel del Islam y más concretamente a estos puntos álgidos políticos. Entonces yo creo que hoy no merece la pena seguir, pero sería en cierto sentido también una continuación, una vez se ha entendido todo lo que has expuesto en estos 3 vídeos, aparte de otras tantas cuestiones, la de Heidegger y Ibn Arabi, etcétera, que yo creo que puede estar muy bien trabajar en adelante. Así que darte las gracias por estos 3 programas, y no sé si quieres añadir una última guinda a modo de cierre. No, por mi parte, si tenías algunas preguntas que habías apuntado y querías, adelante, si las tienes por ahí, o si quieres dejarlo para otro día, como quieras. Claro, no, esto, quería tratar alguna cuestión de actualidad, y yo creo que como el último programa fue de 3 horas, este que ya ronda las 2, yo creo que mejor dejarlo aquí. Además, vale. Claro, has cerrado bien, yo creo, la exposición, y lo que sí, pues invito a que los espectadores dejen sus comentarios, tanto en los 2 programas anteriores como en este, al respecto de todo lo que se ha tratado, para poder hacer el filtrado, transmitírtelas y hacer un programa, ya digo, tratando más cuestiones de actualidad y las dudas que puedan haber, ¿no? Que yo creo que es interesante a modo de epílogo de este abordaje que has hecho aquí en el canal. Así Sí, que estaría bien, sí, con las preguntas que tienes y lo que vaya surgiendo con los comentarios, que seguro que hay muchos comentarios positivos, estoy seguro de que hay mucha gente, porque la ley natural es universal, y aquí mucha gente que no tenga estos sesgos pues va a coincidir con lo que hemos expuesto. Y se podría hacer, como tú dices, un epílogo comentando todo, o sea, haciendo una traca final, de preguntas, respuestas, comentarios, sugerencias, diálogo con los espectadores. Sería muy interesante. Y lo que dices de paz, adelante, sí, está muy bien. Seguro ahí coincidimos totalmente en el tema de Siria, por ejemplo, en el tema de Irán, la condena al salafismo. Ya he visto que tenemos, partiendo de políticamente posiciones diferentes, pero en política exterior hay mucha coincidencia, salvo diría en el tema de Marruecos, que yo sí que soy pro marroquí. Bueno, eso lo podemos obviar y no hablar de ese tema, pero en lo demás pues sería muy interesante, sí. Y sé que es tu amigo, ¿no? Y es una... No, yo no soy amigo, o sea, yo no le conozco de nada personalmente. Tenemos amigos Vale, en común. pensaba que erais amigos, vale. No. Le he Tenemos seguido, amigos en común. Nada. le he visto, y es muy interesante su posicionamiento. Me interesaría mucho, sí, a ver si le puedes convencer de gestionarlo. Y es de los pocos en España, junto a De Prada y algún otro, que se atreven a atacar al sionismo públicamente. Es de los pocos y tiene mucho mérito, y que él rompe esas narrativas islamófobas de andar por casa, la rompe totalmente, y su figura es por eso necesaria. Pues trataremos de hacer ese encuentro, y yo creo que, si te parece, hoy zanjamos aquí la cuestión. Lo dicho, ha sido un gusto hacer estos 3 programas contigo,
Y a los espectadores, pues los invito a, ya digo, a dejar sus comentarios, a ver si hacemos más aproximaciones a esta temática y poco más. Lo dicho, que muchas gracias. No sé si tienes por ahí tu libro, el que has escrito tú, Diego, para enseñarlo. No lo tengo aquí a mano ahora, pero Bueno, está en Amazon, Sufismo, Metafísico y Occidente. Sí, encarecidamente recomiendo a los espectadores que se hagan con él. Está a precio módico, básicamente solo lo que es la fabricación. No hay ganancia. Aquí es una cuestión puramente, un objetivo de difundir una doctrina tradicional para que le interese en esta época de confusión. Y bueno, mi canal Islam Morisco Español, que aparece aquí, donde hablo de estos temas. Estaría bien lo de Heidegger, que estoy ya comentando las partes de mi libro que hablan de Heidegger. Luego pasaría a comentar lo que es Ibn Arabi propiamente dicho. Y si te parece, Guillermo, pues lo podemos solapar, o sea, mi propio comentario, mi libro en el canal, solaparlo con intervenciones en este espacio que te agradezco que me concedas. Y adelante con lo del epílogo y con lo del Paz, con lo de Carlos Paz, que queda pendiente. Muchas gracias por todo y buenas tardes. Esta vez el vídeo no ha sido tan largo como el otro día y a ver si así se hace más liviano. Muchas gracias. Bueno, pues hasta pronto a los espectadores y ahí quedan muchos temas pendientes que abordaremos.